Doctor Pichardo, buen día, doctora Miosotis. Para mí siempre es un gusto y un placer estar aquí nuevamente. Le damos los buenos días a todos y nada, esperamos que este programa sea de provecho para todos nosotros. Buenos días desde la Grandota de Barahona, Palma 90.7 y su programa Médicos en la Radio. Doctor Pichardo, buenos días, doctora Polanco. Buenos días. Igual para mí también es un gusto, es un placer compartir con ustedes los conocimientos que tratamos semana tras semana. Doctor Pichardo, hay un tema que obviamente nosotros que igual vivimos indagando, viendo, buscando informaciones, pero que ha acaparado la atención nacional. Y en semanas anteriores nosotros habíamos hablado de lo que es la crianza, los límites, la comunicación. Y específicamente nos vamos a enmarcar a tratar el tema de el caso del doctorcito. Alguien me preguntó, pero doctora, ¿y es que el doctor Nastra es médico? No. Lo que pasa es que él es una figura pública y obviamente las figuras públicas, particular de su nombre, tienen un nombre con lo que se dan a conocer por las redes y un nombre artístico. Nombre artístico. Sí, ese doctor es con L. Correcto. Y que obviamente, habiendo esto dejado como resultado a un joven Joshua Luis, es víctima de lo que vemos a diario en las calles de República Dominicana, de un asalto, de un atraco, y que como resultado deja una persona muerta. Que estaba Joshua en el lugar indicado o no estaba en el lugar indicado y en la hora no indicada. No, señor, eso no es así. Él salió a festejar como un joven que tenía derecho a hacerlo, una persona prudente, pero yo aquí no veo que se menciona a la víctima por ninguna parte. El tema central aquí es el hijo del doctor Nastra. Sí, Miosotis. Aprovechando esa interrogante tuya que dice no se menciona la víctima en ningún momento porque la fama posiblemente del padre opaca un poco el caso y se va más hacia esta parte. Veía en un medio de comunicación que decían la paradoja de la vida. El doctorcito, hijo de alguien aparentemente con muchos recursos económicos. Bueno, no muchos recursos económicos, hombre, porque aquí lo que vende es el nombre. Quizá sí tenía para comer arroz y habichuela. Digamos si que oportunidades. Oportunidades, sí, o para salir del sector que lo vio nacer, que fue Villa Juana, e encumbrarse en un sector que está a otros niveles. Y hay que destacar que el muchacho ha tenido un desarrollo extraordinario, se ha desenvuelto muy bien en los medios. Muy buen manejo que ha tenido muy el doctor buen manejo Nastra. el doctor Nastra, que es el padre del doctorcito, claro. Y esto lo ha ayudado a él a y que no porque el posicionarse. Hijo, esté en esta situación debemos echarle tierra al padre que se ha ganado sus méritos, pero el hijo de esta persona tiene un padre que posiblemente siempre está ahí y que le da todo lo necesario aparentemente para desarrollarse. Sin embargo, el hijo no llega a lo que el padre quisiera, tener un buen hijo, obediente, disciplinado, estudioso. En contraposición, el joven que fallece era hijo de una persona humilde que tal vez no tenía todos los recursos económicos y este sí estudia. Es por esto que surge la pregunta mía. A veces vemos que dicen en la educación moderna jugar con los hijos y olvidamos los 3 principios básicos que ya tú mencionabas, de que debe existir una jerarquía donde se vea la diferencia entre el padre y el hijo. Comunicación,
para ponernos de acuerdo, posiblemente para negociar, pero a la vez un límite. Si analizamos estos tres conceptos, ¿qué fue lo que falló en la educación de este joven? Mira, aquí analizando desde el punto de vista del desarrollo humano y la psicología, hay un error básico que cometen muchos de los padres, y es la benditísima expresión de que yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no estuve. ¡Qué error! Un error gravísimo. Es que no es un tema de que yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no estuve. A lo mejor tú no lo estuviste por las condiciones en las que se encontraban tus padres en ese momento. Ahora bien, es la inversión de los roles que hay en las familias. Es que si usted ve al doctor Nastra entrevistar a su hijo, usted se da cuenta que quien lleva el control es el muchacho. Así es. En diferentes escenarios, Miosotis. En diferentes escenarios. Así y es. Todos los escenarios que nosotros hemos podido analizar, quien llevaba el control del padre era el hijo. Lastimosamente, pero es así. Ahora, si lo vamos a analizar desde que vámonos atrás, el modelo de crianza. Ese niño se cría con su abuela materna, una señora sobre los 60 años de edad, que es difícil en todas las familias cuando tú tienes que trabajar con niños y adolescentes. Los padres estaban ausentes en el desarrollo de ese joven. El padre lo trae de donde la abuela materna, porque ya parece que la señora le había dicho, mira, yo no aguanto esto. Pero ya había un daño. Ahí había un daño causado. Y aunque el doctor Nastra dice, bueno, pero es que yo incluso llegué a pedir para pagarle estudios caros. Señores, no es un tema de estudios caros. Porque hay muchachos que salieron de una escuela, de su sector, de su barrio, de la modalidad pública, y hoy son grandes seres humanos y grandes profesionales. Y entonces estamos invirtiendo los roles pensando que si yo pago buena educación, además ese joven es un adulto, él tomó una decisión. Y las decisiones son individuales. Claro. Su papá no lo mandó a él a hacer lo que hizo. Y por eso tampoco el padre se puede satanizar. Que en un momento falló el modelo de crianza, falló el modelo de crianza. Eso no es de fondo, eso no es de forma, eso es de fondo. Lo que pasa es que ahora estamos viendo al doctorcito, un adulto. ¿Qué pasó con ese niño? Claro. ¿Qué modelo de crianza estuvo ese niño? ¿Qué cosas le hacían falta a ese niño más que una buena educación? Y el vacío existencial de ese niño cuando quería estar con papá o cuando quería estar con mamá. Ese es un personaje que hay que analizar. Porque es muy fácil conocer una medida de coerción, y claro que sí, porque hay hasta que se investigue, pero vamos a analizar el desarrollo del ente social y humano. Porque ese niño no hizo lo que hizo porque sí. Tuvo que influenciar algo para que ese joven de toda la comodidad la cambiara hoy por la cárcel de Najayo Hombres. Así es. Miosotis, realmente yo creo que también el tema de que yo pedí o yo me exploté o yo trabajé en demasía para pagarle a mi hijo un colegio caro. Realmente estamos malinterpretando que siempre la educación, es decir, debe ser dada en las escuelas. O sea, tú entiendes que porque tú pones a tu hijo, porque tú le pagas los estudios, eso es educación, eso es formación académica. Pero la educación que viene de la casa, de los valores, que viene de yo compartir con mi hijo, de enseñarle buenos principios, realmente ese rol no le compete a las escuelas ni a los colegios caros. También otra frase muy dicha por muchos padres es: yo soy amiga, en el caso de las madres, o en el caso de los padres, soy amigo de mi hijo.
Y vemos que es una expresión que aunque es muy común. Muy sui generis. Así es. Como estamos en pleno siglo XXI, ¿verdad? Y como que todo se toma así, como de manera tan a la ligera. No hay por qué hablarle mal al niño, no hay por qué castigarlo, no hay por qué hablarle de una forma inadecuada, no hay por qué prohibirle cosas. Se puede negociar y las cosas se ganan. Claro. No es verdad que porque yo soy médico, el hijo mío no puede andar manejando un camión de basura. Eso es mentira. Lo primero es que él es un adulto y tiene que diligenciar a hacer su vida. Lo segundo es que yo no mantengo a un adulto. Mi compromiso social, aunque el compromiso moral no termina, con él terminó. Es que a los hijos usted no le puede enseñar, ni lo puede educar sobre la base de que las cosas son fáciles. ¿Por qué? Porque evidentemente hubo un fallo de origen. El niño llamaba al padre desde un centro de expendio de bebida alcohólica con 4 o 5 amigos y él hacía una transferencia para que su hijo pagara la cuenta. Cuando el padre entendió que ya él no iba a seguir ese tipo de juego, ¿qué hizo el muchacho? Oye, espérate, ¿cómo yo lo consigo si ya mi papá me quitó esas facilidades? ¿Cómo lo hago? Tengo que buscar cómo hacer el dinero para yo pagar los gustos míos y del equipo que anda conmigo. Por eso es que hay alguien que dice, pero ¿cómo era que el doctor le daba tantos gustos y dinero al hijo si él vendía a las personas? Era que ya él no estaba dando esos gustos. ¿Y qué hizo él? Lo salió a buscar. Porque se lo enseñaron fácil. Claro. Y él entendía que era fácil. Si al contrario tú lo llevas a trabajar y le enseñas que las cosas se ganan trabajando, otra cosa fuera hoy. Es que no es verdad. Son los modelos de educación, son los modelos de crianza los que en esta sociedad están fallando. No es colegio caro. No es tú ponerle a tu hijo una habitación con todos los lujos. Ahora sí, lo que a los muchachos no les puede faltar es comida, educación, medicina, derecho a la recreación. Pues son demasiados los gustos. Hay padres que dejan de hacer cosas necesarias para ello, para darle gusto a los hijos. Y yo diría, Miosotis, derecho a la recreación de manera limitada. No, claro que sí, porque que ahí existen las reglas. Las reglas existen y están ahí. Lo que pasa es que no la aplicamos. Tenemos una llamada. Sí, buenas. Buenos días. ¿Desde dónde nos llama? Y díganos su nombre, por favor. Sí, es María Peña, de la escuela Jaime Mota, aquí mismo Barahona. María, usted está en un lugar que hay mucha bulla, claro. Si es en la escuela, me imagino que sí, pero si pudiera un poquito explicarnos por qué nos llama. Háganos su pregunta, por favor. Sí, es sobre una encuesta. ¿Sí? La encuesta. Dígame, María, que yo le escucho, que usted quiere saber. Se cayó la llamada. María nos preguntaba por una encuesta, pero hasta que yo sepa no tenemos aquí un tema de encuesta. Entonces, las reglas están ahí, los principios básicos de crianza están ahí. Somos nosotros como padres. Mire, no son los hijos que le están fallando a los padres. Son los padres que le están fallando a los hijos con los modelos de crianza. Porque los muchachos vienen sabiendo nada, absolutamente nada. Miosotis, si me permites hablar sobre un concepto de crianza, mucha gente quizás se preguntará, bueno, ¿ese es un programa de farándula o es un programa de medicina, de salud? Realmente entendemos... Bueno, lo que pasa es que son temas preventivos. Sí, así es. Esta es la parte que quiero explicar. Al menos usted como psiquiatra, yo como médico familiar, entendemos que la familia es el pilar de la sociedad. Que realmente nosotros tratando de regular todas esas situaciones que están pasando hoy en día, que entiendo que está muy distorsionado el tema de la familia, el rol de los padres, el rol de los hijos. Quisiera hablar del concepto de crianza. Según
una página muy conocida dirigida a la orientación de los padres hacia los hijos, y dice que la crianza es el resultado de una transmisión transgeneracional de forma de cuidar, educar a niños y niñas definidas culturalmente. Debemos entender que eso también está regulado por... Lo que pasa es que son patrones repetitivos. Así es. Como a mí me crían, probablemente yo quiera criar mis hijos, aunque lastimosamente en una sociedad totalmente diferente. Así es. Y en tiempos diferentes. Y en tiempos diferentes. Y entonces nosotros, como estamos en una generación de cristal, que cualquier cosa los abruma, que cualquier cosa los rompe, nosotros los padres no somos capaces de decirle a los hijos, lo que tú estás haciendo no es lo correcto. Y si lo vuelve a hacer, te castigo. Los castigos existen, lo que hay que saberlo negociar con los hijos. Tú quieres un teléfono, pero bueno, yo te puedo comprar un maquito de 200 pesos y vamos de 200 a uno de 30,000. Pero yo le compro el primero de 30,000 y él no saboreó el de 200 pesos. Ni siquiera, o sea, no tuvo el de 200 y usted, como no le dio la oportunidad, no va a saber si le va a dar un manejo adecuado. Entonces, a ese de 200 por ahí hay pesos. muchachos que andan en carros de estos de los Honda que son modernos. ¿Cómo que son? Honda Civic moderno, que yo digo, pero yo como médico no me he ganado esta vaina. Como médico yo no me he ganado esto. A una pequeña pausa y enseguida regresamos. Regresamos a su programa Médicos en la Radio por Palma FM. Quedamos analizando cuáles son los principios que deben regir la educación de los hijos. Hablamos de jerarquía, comunicación y límite. Y en eso enfocábamos la pregunta de qué falló en la educación del doctorcito, que posiblemente un padre que quiere lo mejor, porque el padre se equivoca queriendo lo mejor para el hijo. Y en eso debemos estar claros. Pero fallaron muchas cosas. Hubo una pregunta fuera de los micrófonos donde nos hablaban sobre esta última escena que involucra al hijo del doctor Nastra, donde decían, pasó el hecho, fallece aparentemente el joven. ¿Qué conducta toma el doctorcito después de esto? Que es una conducta digna de analizar, de estudiar, de vista psiquiátrico. De estudiar, claro que sí. Incluso escondo elementos que tuvieron de una forma directa e indirecta que ver con el hecho que pasó. ¿Qué hace? Estamos frente a una psicopatía. Del hecho. Claro, estamos frente a una psicopatía muy marcada, que por eso yo digo que es fácil, sí, 1 año de medida de coerción. Eso se escucha bonito, pero ¿tendremos en los días por venir a un ente social reivindicado sin haber tratado? Probablemente no. Y eso es lo que pasa con estos muchachos que van a la cárcel, es porque cometen un hecho de este tipo. Es que hay que tratarlos. Porque si hay una psicopatía muy marcada, entonces no tendremos una sociedad con entes que vienen de una cárcel a insertarse en una sociedad que vengan reivindicados. No hay forma. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que él va a llegar y no va a llegar donde están todos los santos. Lamentablemente va a llegar donde no están todos los santos, pero es producto de un sistema carcelario que sí se han dado muchos pasos para mejorarlo, pero todavía no llegamos a donde debiéramos. Nosotros comparamos, por ejemplo, con el modelo de carcelario cubano, donde las personas ingresan con el objetivo de reivindicarse, de mejorar, de que se puedan reincorporar a la sociedad de una manera más adecuada. ¿Y cómo lo hacen? Son 10 años de prisión, pero en esos 10 años te doy la oportunidad que si tú eres bachiller, te haga profesional. Si hiciste profesional en 7 años, pues te conmuto la pena, reconociéndote la buena conducta que te superaste. En Cuba es muy difícil que una persona ingrese sin una carrera y que salga de la cárcel sin una carrera. Y el tema aquí es que ningún trastorno de personalidad que no sea tratado es superado. Básicamente si son psicopatologías. Si se llegara a identificar que lo de ese niño no es una psicopatología y no se trata y no se ha tratado, probablemente tendremos un ente social que salga de una cárcel con mucho más problemas de lo que con los que llegó. Entonces, porque ¿qué para objetivo ese tiene el joven, castigo? Exacto, pero para reivindicarse debe ir a tratamiento.
Y se dan estos tratamientos en las cárceles. Es que no hay posibilidad, porque tú estás hablando aquí que tenemos un recurso humano muy limitado con el tema de la salud mental en este país. En las cárceles no hay un cuerpo médico. Hay un cuerpo médico, pero probablemente se carezca de este tipo de especialidades. Es decir, doctora, que en la... Y repito, no fue el doctorcito el que le falló a la sociedad. Al doctorcito le fallaron sus padres. O sea, es algo que se aprendió, pero ¿cómo se aprendió? Pero le fallaron los padres de manera involuntaria. No, de manera involuntaria, porque aquí lo que se pensó que comprándote y regalándote un celular caro, que regalándote unos tenis caros, que poniéndote, que yo he visto que hasta las camisetas estas que usan los poloches son de marca. Es que tú no estás capacitando un ente social para que se enfrente a las situaciones de la vida. Entonces, es que inmediatamente él se tenga que enfrentar a las situaciones de la vida, se te va a caer, por algún lado se le va a partir la patica. Porque desde que tú le sacas la alfombra, automáticamente se va a caer. Doctora Polanco. Doctora, a ver si entendí ese punto realmente, que no desconozco esa información. Es decir, que nosotros estamos tan carentes de salud mental que en las cárceles no hay, o sea, una persona es detenida por cualquier hecho, ¿verdad? Que se entiende que puede ser parte de una afectación de su salud mental o un trastorno. Es decir, esa persona no se le da seguimiento una vez está recluido en ese centro, no hay un psiquiatra que analice ese comportamiento, no se le dan terapia. O sea, estamos tan mal en pleno siglo XXI que la salud mental realmente está tan subestimada, por así decirlo. Y que aquí andamos en pañales. En temas de salud mental, y no es verdad que las cárceles de República Dominicana todas están sobrepobladas y no hay personal para trabajar de manera focalizada, de hacer un enfoque personalizado, porque cada uno de los que están allá probablemente tienen un trastorno conductual diferente. ¿Y cómo lo trabajamos a todos? Yo le pregunto. Pero eso es un asunto muy preocupante. O sea, que una persona que entra quizás con un problema de salud mental, pero se familiariza con otras personas que tienen otros trastornos, posiblemente esa persona salga peor. Es que como sistema a mí no me interesa esa parte. A mí como sistema lo que me interesa es llevar lo que cumplan su medida de coerción y que cuando cumplan salgan. Simple. Es simple. Es que antes de que una persona vaya a prisión y se le conozca una medida de coerción, hay que practicarlo con un test. Pero se hace eso, Miosotti, se le aplica un test psicométrico a los privados de libertad en la medida de coerción. No, casi siempre aquí el enfoque se hace con la parte afectada. Los enfoques se hacen con las partes afectadas. ¿Y qué hago entonces? Por ejemplo, una mujer víctima de maltrato. El enfoque se hace con la víctima. Pero el agresor también es importante. El agresor también es importante. Pero ¿qué pasa aquí con eso de que no estamos saliendo del tema? Pero para que ustedes vayan entendiendo un poquito el sistema. Ahí hubieron unos hechos que se dieron también con comunicadoras, donde ellas fueron víctimas de sus esposos. Un tema de maltrato. No es llevar a los esposos a terapia. Es llevarlo como parejas a terapia. Es que yo no me puedo enfocar en que Pichardo fue el maltratador. A Pichardo hay que tratar, sí, pero posiblemente ella tenga problemas peores que Pichardo. Es decir, que es una terapia dual, doctora. Es sí, para ambos. Es para ambos. Aunque, claro, el hecho de que los lleven a ambos a terapia, eso no le quita al agresor la responsabilidad de que tú agrediste a la víctima y que tú tienes que pagar por eso. Correcto. Por ejemplo, la muerte de Joshua, que fue el niño que resultó muerto de este incidente, la familia de Joshua se está tratando psicológicamente. Eso tendría que verse. ¿Y cuánto daño y secuela puede causar eso, tanto en sus hermanos como en su madre? Muchas. Ahí podría haber un estrés postrauma. Y si yo no trato el estrés postrauma, que causó la pérdida a destiempo de un miembro de mi familia, llamándose de un hijo, ¿se está tratando esa señora? Eso habría que investigarlo. No. Es que todas las familias de República Dominicana están carentes de una intervención psicológica y cuidados psiquiátrica. Y si habláramos de adolescencia, hay que tratarlo a todos prácticamente. Aquí
la adolescencia anda manga por hombros. Si usted se pone y ve todos los grupos que en Santo Domingo están atracando, ninguno llegan a 20 años. Y los que llegan a 20 años no llegan a 24. Wow. Y las cárceles, lastimosamente, ¿de quién están llenos? De personas jóvenes por debajo de los 30 años. ¿Y los cementerios? ¿Y los cementerios para cuándo? Entonces es un tema social al que no se le quiere prestar atención, pero es ahora mismo el tema que nos está acabando. La adolescencia, los atracos y los robos. Los atracos y los robos aquí no le están haciendo hombres de 40 años ni de 50 años. Son un grupo de adolescentes armados en los sectores a plena luz del día. Y eso necesita una intervención desde las familias. Es un tema de crianza. No es un tema de que yo a mi hijo le di todo lo que quiso y le compré teléfono caro y le di... No, es que no es un tema de eso. Porque yo pasé mucha hambre para hacerme profesional. Y no tuve que hacer nada que vaya en contra de la moral y la buena costumbre. Y muchos iguales que yo. Es que ahora el camino más fácil es yo montarme en un vehículo de lujo sin tener que sacrificarme. ¿Y por qué los padres le fallan a la educación? Porque sus hijos llevan robo a la casa y lo asumen y lo admiten. Muchos. Y ni siquiera se molestan en preguntar porque le tienen miedo a sus hijos. ¿Los padres de ahora le tienen miedo a los hijos? Homicidio, posiblemente porque pasan la mayor parte del tiempo solo en la casa, los hijos. Bueno, hay muchos que no pasan la mayor tiempo. Trato de trabajar para darle todo al hijo. No, hay muchos que no están trabajando, hay muchos que lo que están es jugando domino en las esquinas y jugando cartas en las esquinas. Y se van en la noche a beber ron, y las muchachas también, y las hijas también, y se acuestan tarde. Y nadie dice nada. Y le dejo el hijo a la abuela, entonces. Y las muchachas cuando llegan a la casa a acostarse. Exacto, las muchachas cuando llegan a la casa a acostarse, los padres ni cuenta se dan. Y entonces después vienen a decir que el sistema no falló. No es el sistema el que está fallando. Son las familias como sistema la que está fallando en la crianza. Y la familia compone la sociedad. Entonces estamos viendo un proceso que se revierte en contra de la sociedad, sin embargo sale de la propia sociedad. Porque no es posible que a mi consultorio me lleven a mí un niño con 13 años, un adolescente, que la adolescencia está comprendida entre los 12 y los 17, y la madre de ese adolescente me dice a mí, ahora fue que yo me di cuenta que él no sabe leer. Pero carajo, ¿y dónde era que tú estabas? En la NASA. Son los padres irresponsables que tienen este nivel de criminalidad y atraco. No es el sistema el que me tiene que educar mis hijos a mí. Soy yo quien tengo que educar mis hijos. Porque usted es el responsable de sus hijos y de educar sus hijos. Es el sistema. Es el gobierno que me tiene que educar mis hijos a mí. A la escuela se va a aprender. Los padres son los que se encargan de lo demás. Eso es mentira. Que las escuelas, que educación, que todo eso es mentira. El padre es el que corrige. El padre que da disciplina. Entonces la responsabilidad de las familias, creyendo que con un celular caro van a sustituir un tema de emociones reprimidas. Usted no hace nada con un adolescente con un teléfono caro en la calle. ¿Y de qué está habitada su mente? ¿Qué habita en la mente de ese adolescente? ¿Qué habitaba en la mente de ese adolescente, hijo del doctor Nastra? ¿Qué habitaba? Él no lo sabe, su mamá no lo sabe, su familia lo desconoce. Se sentaban a hablar con él. ¿Cuántas horas se sentó él a hablar con su hijo? Pero es más fácil yo ir, comprarte un celular y tú, tranquilo, que yo tengo cosas que hacer. Yo cojo un bate con 400 clavos de acero. Lamentablemente llegamos... Se siente bien, ¿verdad? Tanto que acaban de que no es hijo de papi. Ojalá tú llama, transfiéreme 10,000 que tengo una cuenta. Ya. Óyelo a él como un relajo. Que yo debí quedármelo con un taller en mi Y si tú hubieses sido hijo de un mecánico. Robo, no retrovisores. Me pongo a robar retrovisores. Entonces, él se lo dijo a su papá: si yo fuera hijo de un mecánico, me pusiera a robar retrovisores. Le doy. ¿En serio? Oye, le doy una tabana ahí. Eso fue una entrevista que él le hizo. Oye, y si tú fueras hijo de un mecánico, no. Robo retrovisores. Entonces el problema es como un chiste. Claro que sí. Gracias. Buenos días, Médicos en la Radio. Palma 90 presentó Médicos en la Radio. No rebases por la derecha.
puedes ocasionar un accidente. Protege tu vida y cuida a las demás. Campaña de educación vial. Empresas radiofónicas. Ya casi es el Día de las Madres. ¿Qué le regalarás a la tuya, Sebastián? Un televisor o hasta una cartera. ¿Y de dónde vas a sacar todo eso, muchacho? Por Nido.